Hola, ¿cómo andan? Bueno, antes de arrancar con el molde de la malla enteriza, lo que vamos a hacer para simplificarnos el asunto son varias medidas. Entonces lo que vamos a hacer es volcar sobre un cuadernito el talle al que creemos que correspondemos. Todas estas medidas van a ser 9 medidas en total y vamos a dividirlas en lo que es contornos o anchos y talles o alturas. ¿Por qué? Porque vamos a restarle el 16% al primer grupo, que son las del ancho, y el 5% a las siguientes. Vamos a volcar la medida del contorno de busto, de separación de busto, de ancho de hombro, de contorno de segunda cadera, el ancho de tórax, talle delantero, tiro alto, altura de busto y altura de axila. Vamos a volcar, en este caso yo volqué el talle 3 en la primera hilera y en la segunda vamos a hacerla ya disminuido. Entonces, por ejemplo, al contorno de busto, que es 100, le vamos a restar el 16% y vamos a poner ese 84 en la segunda columna. Y después van a dividirlo en 4, como les pide en el apunte, para ya tener las medidas que vamos a necesitar. Entonces, a ese ponemos igual, dividido 4 y nos da 21 igual con eso. Después vamos a, restarle el 16% a todas las medidas. A separación de busto lo vamos a dividir en 2. A contorno de cadera ya disminuido lo vamos a dividir en 4. Y el ancho de tórax lo vamos a dividir en 2. Vamos a poner el ejemplo con el ancho de tórax, que es 33. Primero le restamos el 16% y nos queda en 27,72. En ese caso pongo 28. Y a 28 lo dividimos en 2 y volcamos ahí 14, que es lo que va a pedirnos, cómo nos va a pedir la medida en el apunte. Y con todo lo que es las medidas de altura, ¿sí? Vamos a anotarlas y vamos a restarles el 5%. Y ahí ya estamos listos para arrancar. Vamos a realizar un rectángulo que tenga como medida de ancho un cuarto de contorno de busto menos el 16%. Yo ya tenía sacada la cuenta y en caso del talle 3 eran 21 centímetros. Y como vertical vamos a poner el largo del talle delantero menos el 5%. Ya usamos la medida disminuida. Así que yo voy a poner 39 centímetros. Y completamos el rectángulo. Vamos a ponerle la letra A, B, C y D en ese mismo sentido. Después vamos a marcar desde abajo hacia arriba, desde D y C hacia B y A, la altura de axila. Vamos a marcarlo de un lado y vamos a escuadrar y vamos a unir hacia el otro lado. O podemos marcar esa misma medida de los dos lados y unir esos dos puntos. Vamos a poner la letra F y la letra E. Desde B y A hacia abajo, hacia D y C, vamos a marcar ahora la altura de busto, teniendo los puntos G y H. De izquierda a derecha vamos a marcar desde A hacia B, medio ancho de tórax, ya disminuido, menos el 16%, dividido 2. Esa ya es la última medida que anotamos en el cuaderno de ancho de tórax y vamos a tener arriba la letra I y abajo la J. Después, desde B vamos a bajar 3 centímetros, eso es un estándar, en todos los talles es 3 centímetros y es el punto K. Después desde A hacia la derecha y hacia la izquierda vamos a marcarnos 6 centímetros. 6 y 7 centímetros es más o menos un estándar para un cuello de malla base. Vamos a marcarnos desde esos dos puntos una línea recta hacia abajo y una hacia la derecha para poder delimitar lo que es el cuello. Este cuello es un cuello bien cerrado, después lo vamos a ir modificando en la transformación. Ponemos la letra L arriba, la letra M abajo y unimos L y K, ya obteniendo la diagonal del hombro. Desde
G hacia H vamos a marcar mitad de separación de busto menos el 16%, ya me da 8,5 a mí, ese es el punto O, es donde está el pezón, y solamente lo vamos a marcar de referencia porque la malla enteriza no tiene pinza. Desde L hacia acá vamos a marcar el ancho de hombro ya disminuido, en este caso eran 10 centímetros, y ese va a ser nuestro punto R. Después desde J vamos a marcarnos una diagonal de 2,5, que es el punto S, y vamos a tener así el dibujo de la sisa. En el caso de que no nos quede de esta forma, que no nos quede armónico, podemos obviar el punto S, no hay ningún problema. Ahora lo que vamos a hacer es desde el punto C hacia adentro del molde vamos a marcar 2 centímetros para hacer el entalle de la cintura. Ese es el punto N. Y ahora vamos a arrancar con lo que es el trazado de la bombacha. Desde D y C, que es nuestra cintura, hacia abajo vamos a marcar el tiro alto. Siempre usamos el tiro alto porque tiene que estar continuado. Entonces, como el talle delantero es hasta la cintura, ahora desde la cintura hacia abajo vamos a marcar el tiro alto, que es nuestro tiro desde la cintura hasta la base de la entrepierna. En este caso, después de que hacemos esa extensión de ancho, nos pide que marquemos 1/4 de contorno de segunda cadera, que es nuestra parte más ancha del cuerpo, ya disminuido. En el caso del talle 3 ya tengo 23 centímetros y marcamos el punto 1, 2 y 3 en ese sentido. Y lo que nos pide es desde 1 bajar tiro menos 4 centímetros. Tiro alto menos 4 centímetros, ¿sí? Que más o menos coincide con la altura de la parte más sobresaliente de la cola. Ese va a ser nuestro punto 4. Lo que vamos a hacer es unir N con ese punto 4 en forma recta o apenas marcando la cadera, que es como una curva hacia afuera. Y vamos a unir también N con el punto E, que es nuestra axila. También de forma recta o con apenas una curvita hacia adentro en la parte de la cintura. Una vez que tengo dibujado eso, me queda marcar desde el punto 3 hacia el punto 2 el ancho de la entrepierna, que eso es como la bombacha común. ¿Sí? En el caso del talle 3 tenemos 2,5, pueden ser 2 o 3 centímetros dependiendo del talle. Y desde ahí vamos a unir, ese es el punto 5, apenitas recto y después ya vamos a marcarnos la curva. Les va a parecer extraña esa curva, pero es porque es para la malla base enteriza, que piensen que el resultado es como si fuese un maillot de malla de ballet, ¿ven? Que es bien cerrado. Una vez que lo tenemos ahí, lo que tenemos que determinar son determinados parámetros, desde la cintura para arriba o para abajo, desde el cuello hasta donde queremos sin que se nos vea el pezón, ¿sí? Entonces, en este caso, piensen que el punto M es nuestra clavícula. Vamos a marcar unos entre 12 y 15 centímetros como máximo, ¿sí? Un punto que va a ser nuestro escote, que es un escote pronunciado, pero no tan pronunciado. Y desde O vamos a marcarnos 20 centímetros hacia arriba. Puede variar, pueden bajarlo un poco más. Piensen que O es el centro de busto. Se pueden medir sobre el cuerpo y pensar. Esos 20 centímetros arriba se van a completar con un elástico de bretel. Vamos a marcar nuestro hombro. Desde ahí vamos a marcar en esos 20 centímetros uno de bretel, y desde E, que es nuestra axila, vamos a bajarlo unos 4 centímetros para hacer una sisa un poquito más pronunciada. Si quieren irse más abajo se puede, pero les va a quedar por ahí muy cavado y se les va a ver el costado de la lola. Hasta 4 o 5 centímetros es una malla modificada, pero todavía que te sostiene bien. Desde la cintura hacia abajo yo me marco unos 15 centímetros, pero pueden hacerlo más cavado si se animan a mostrar un poco más de pierna o cadera. Si no, unos 15 centímetros desde la cintura hacia abajo van a estar bien para hacer una malla, como les decía recién, transformada, pero que cubre el cuerpo bastante, pero es mucho más jugada que la malla base. Teniendo así ya
lo que tenemos que hacer es medir desde el punto más alto hasta la entrepierna. En este caso a mí me da 68 centímetros y eso mismo lo que hago es trasladarlo sobre el cuerpo. Pongo el centímetro de 68 en lo que es la entrepierna y me mido hacia arriba hasta más o menos donde me llega. Y si quiero lo transformo, lo modifico como quiera. Lo que tengo que hacer ahora es recortar ese molde, pero previamente lo que hacemos es bajar un poco esa curva de la cintura. Fíjense en que lo que hago es alivianarlo un poco y después agrego los centímetros de costura para todos lados menos para donde tengo tela doble. Una vez que lo recorto, lo tenemos que espejar sobre otro papel para marcar nuestro trasero, porque hay determinadas medidas que se tienen que respetar. Una vez que tengo calcado, tengo que tener en cuenta que delantero y trasero tienen que unirse por el lateral, entonces tiene que estar igual el lateral. Me marco lo que es el centímetro de costura y ahora para modificarlo, en este caso voy a hacer la cola les, lo que tengo que hacer es lo mismo, el mismo procedimiento que veníamos haciendo en la bombacha. Voy a subir 1 centímetro, que es lo que ya pasaba en la bombacha de bikini, que era 2 centímetros menos, pero bueno, tengo uno de costura. Y después desde el ancho del lateral voy a marcar una línea recta y eso es lo que voy a marcar la mitad. En este caso me queda 14, marqué 7 y desde esos 7 entré 1,5 para marcar mi curva de cola les. También, por supuesto, puedo hacerlo más grande en el caso de que me guste que sea menos cavado que en la parte de adelante. Piensen que el trasero lo puedo modificar como quiera. Único que tengo que tener en cuenta es que entrepierna y lateral, delantero y trasero se unen por ahí. Y me marco el centímetro de costura llegando hasta el mismo punto. Ahí ya tengo lista la parte del cavado. Ahora lo que tengo que pensar es cómo quiero mi espalda. En este caso el modelo que ya tenemos planteado. Lo que vamos a hacer es ver que no nos quede, que no se nos vea la cola, hasta dónde podemos llegarlo. Más o menos entre unos 25 y 28 centímetros va a estar bien, porque si lo bajo más se me va a ver la cola. Entonces desde ahí lo que voy a hacer en este caso, voy a hacer como un vaciado en la espalda. Entonces a esa misma altura de los 28 centímetros que me marqué, voy a entrar unos 9, que es la parte que va a estar cubierta, ¿sí?, de lycra. Entonces ahora me voy a marcar a 14 centímetros, otro punto. Y ahí tengo para marcarme todo el vaciado que voy a hacer en la espalda para que se me vea la piel, digamos, ¿sí? Y voy encontrando la forma que más me guste dependiendo el modelo que quiera realizar y lo circular que quiera que sea. Toda esa parte no va a estar, ¿sí? Va a ser todo piel eso. Y en este modelo lo que vamos a tener es desde ese punto, porque recuerden que tenemos que respetar ese punto, o sea, todo el lateral tiene que respetarse. Voy a poner una argollita en el centro, que es hasta donde van a llegar también los breteles de adelante. Entonces lo que tengo que tener en cuenta es el diámetro de esa argollita, que en este caso es la argollita de 3. Voy a dejar 2,5 para que pase bien. Y voy a unir desde 1 centímetro más abajo, porque después tenemos lo que es el centímetro de costura, a esos 2,5 y marcamos el centímetro de costura y así es como ya tendríamos lista nuestra espalda. Por supuesto que toda la parte de arriba sí no va a estar en lo que es el trasero, ¿sí? 1 centímetro más o menos lo que va a doblar para engancharse con la argollita y como les decía, todo lo de arriba no va, eso tengo que recortarlo. El centímetro del lateral ya está marcado porque ya lo calqué con centímetro de costura incluido. Y como siempre lo que hacemos es rotular bien cada uno de los moldes, sabiendo que tanto delantero como trasero vamos a cortarlo 2 veces, una vez en lycra y una vez en forrería. Ambos llevan tela doble en el centro, muchas veces el trasero para ahorrar porque no les alcanza. O por ejemplo cuando ya te van quedando retazos, puede que tenga un corte en la parte de la cola, pero no es necesario. Por ende iría sobre esa mitad tela doble. Y listo, ahí es como tenemos los dos moldecitos.